El sonido del llanto de Adrián Navarro llenó el cavernoso solarium. Era un sonido crudo y primal de toda una vida de dolor, culpa y pérdida erupcionando de una vez. Clara se quedó congelada, observando al hombre que era su padre, un concepto tan nuevo y frágil que sentía que podía romperse por completo. Sus propias lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lágrimas por la madre que ahora entendía, por el padre que nunca conoció, y por los años robados que yacían entre ellos como un yermo desolado. Genoveva observó por un momento. Luego, con una dignidad silenciosa, hizo rodar su silla fuera de la habitación, dejándolos solos con los restos del pasado de su familia. Lentamente, vacilante, Clara se movió hacia él. Se arrodilló en el suelo frente a él, sus vaqueros de la tienda de segunda mano rozando la lana fina de sus pantalones. No sabía qué hacer, qué decir. ¿Cómo consuelas a un hombre que es tanto un extraño como tu padre? Extendió una mano temblorosa y la colocó sobre su hombro tembloroso. A su toque, él levantó la vista. Su rostro estaba devastado por el dolor, sus ojos rojos e hinchados. A través de sus lágrimas, la miró. Verdaderamente la miró por primera vez. Vio la sonrisa de Isabela en la curva de sus labios, su fuerza en la determinación de su mandíbula, su alma en sus ojos tormentosos. Lo siento. Ahogó las palabras arrancadas de su alma. Clara, lo siento tanto. Debería haber buscado más duro. Debería haber luchado por ella. Creí lo peor y la dejé ir. No lo sabías, susurró Clara, su propia voz espesa de emoción. Ella lo ocultó para protegerme, para protegernos a ambos. Fue tan fuerte. Él extendió la mano y tomó la de ella, su agarre sorprendentemente fuerte, como si tuviera miedo de que ella también desapareciera. Se quedaron así durante mucho tiempo. Dos extraños unidos por un trágico secreto, arrodillados en el suelo de una mansión fría, encontrando un extraño y doloroso consuelo en su dolor compartido. Las semanas que siguieron fueron un ajuste surrealista. Adrián insistió en que Clara se mudara de su apartamento estrecho a una suite de habitaciones en su cavernoso ático en el barrio de Salamanca. Fue una transición difícil. Clara se sentía como una impostora, rodeada de arte que solo había visto en libros de texto y un lujo silencioso y estéril que no se sentía como hogar. El bar Estrella, con sus olores y sonidos familiares, parecía un mundo lejano. Hablaron tentativamente al principio, luego durante horas sin fin. Adrián le contó historias de su madre como una mujer joven, su feroz inteligencia, su risa contagiosa, sus sueños de ser escritora. Clara, a su vez, le contó sobre su infancia tranquila y solitaria, su amor por el arte y el dolor constante y roedor de la ausencia de su madre. Estaban llenando el fantasma de 18 años que había perseguido ambas de sus vidas. Adrián lanzó todo el peso de sus recursos para descubrir qué le pasó realmente a Isabela. Sus investigadores reabrieron el caso frío, rastreando a los oficiales de policía jubilados desde hace mucho tiempo, reinterrogando a vecinos del motel. Finalmente rastrearon a Daniel Martínez, viviendo bajo un nombre falso en un pueblo destartalado en Almería. Estaba viejo y enfermo, y cuando fue confrontado con evidencia irrefutable, confesó. La discusión no había sido solo sobre dinero. Había querido vender la historia de Clara, la hija secreta de amor de un navarro, a los tabloides. Isabela se había negado. La pelea había escalado. Él la había golpeado, y ella había caído, golpeándose la cabeza. En pánico, había enterrado su cuerpo en el bosque y había huido, tomando el poco dinero que ella tenía. La confesión trajo un cierre sombrío. Finalmente se organizó un entierro adecuado para Isabela Rossi en un hermoso y tranquilo cementerio con vistas al Valle del Tajo. Su lápida era simple, grabada con una línea de un poema que amaba. Y la muerte no tendrá dominio. En el funeral eran solo los dos. Adrián, su rostro grabado con un dolor que probablemente nunca lo dejaría, y Clara de pie a su lado. Mientras se arrojaba el último puñado de tierra, Adrián se giró hacia ella. «Lo dio todo por ti», dijo, su voz tranquila. «Su amor, su futuro, su vida. Lo hizo para que pudieras estar a salvo, para que pudieras vivir». Clara asintió, limpiando una lágrima de su mejilla. «Lo sé. Su relación no era un cuento de hadas. No hubo un momento mágico donde todo se sintió normal. Había torpeza y silencios, y la sombra siempre presente de su tragedia compartida. Adrián era torpe en sus intentos de ser padre, ofreciéndose a comprarle cualquier cosa que quisiera cuando todo lo que realmente quería era tiempo. Clara luchaba por verlo como papá en lugar del intimidante multimillonario del bar. Pero estaban intentándolo. Una noche, Adrián entró en la gran habitación vacía que ella estaba usando como un estudio improvisado de arte. La observó dibujar por un rato, luego se aclaró la garganta. «He estado pensando», dijo. «Mi fundación tiene una dotación significativa de artes y educación. Podríamos financiar una beca completa para ti en cualquier universidad del mundo.
La Complutense, la Sorbona, Oxford, donde quieras ir a estudiar tu historia del arte. Clara levantó la vista de su blog de dibujo, una sonrisa real y genuina extendiéndose por su rostro por primera vez en semanas. No se trataba del dinero o el prestigio. Era que él la había visto, la verdadera ella, la artista, la erudita, la parte de ella que no tenía nada que ver con ser una Navarro. Me gustaría eso, dijo suavemente. Me gustaría mucho. Él le devolvió la sonrisa, una expresión frágil y tentativa que todavía era nueva en su rostro. Metió la mano en su camisa y sacó el guardapelo dorado. Desabrochó la cadena y se lo extendió a ella. Creo, dijo, su voz espesa de emoción, que esto te pertenece ahora. Clara tomó el guardapelo, su metal cálido de su piel. Lo abrió y miró el hermoso rostro sonriente de su madre. Por primera vez, mirarlo no trajo una punzada de pérdida. Trajo una sensación de paz. La historia de su madre ya no era un misterio. Era un legado de amor y sacrificio, y su propia historia, se dio cuenta, ya no era sobre un pasado que no podía entender. Era sobre un futuro que finalmente era libre de crear, con un padre a su lado. No sería fácil, pero sería un comienzo. Un nuevo capítulo en una página limpia esperando ser escrita. Al final, no fue la fortuna de Adrián Navarro lo que le dio a Clara su futuro. Fue la verdad. La historia de Clara y Adrián es un poderoso recordatorio de que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de las conexiones por las que luchamos y el esfuerzo que hacemos para sanar heridas, sin importar cuán profundas sean. Nunca podrán recuperar los 18 años que perdieron, pero pueden construir un futuro sobre los cimientos del increíble amor de su madre. Un amor que cruzó divisiones de clase, desafió a una familia poderosa y finalmente le costó todo para proteger a su hija. Su viaje apenas está comenzando. Un camino tranquilo y tentativo hacia convertirse en una familia. Si esta historia de desamor, secretos y el increíble poder de la búsqueda de la verdad de una hija tocó tu corazón, por favor, háznoslo saber. Dale me gusta y comparte este video con alguien que aprecie una historia que se siente como la vida real. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la próxima vez que descubramos una historia que nos recuerda el drama extraordinario escondido en vidas ordinarias. Gracias por escuchar. Su corazón comenzó a martillear contra sus costillas. No podía ser una coincidencia. El mundo era grande, pero el mundo de las finanzas internacionales de alto riesgo era una aldea pequeña e incestuosa. Sintió un frío terror mezclarse con una rabia blanca y caliente. Estos hombres no eran solo clientes arrogantes. Eran buitres picoteando un cadáver que ella había tratado de salvar. Estaban conectados al momento en que su vida se partió en dos. Tenía que mantener la calma. Necesitaba escuchar más. Se movió desde la estación de servicio, sus pasos medidos, y se acercó a su mesa con el pretexto de rellenar sus vasos de agua. Mantuvo sus ojos hacia abajo, enfocándose en el flujo del agua en el cristal. Su rostro una máscara neutral. Diego, ahora completamente animado, gesticuló desdeñosamente con su tenedor hacia la dirección general del personal del restaurante. «No més cal ignorar aquesta gent», dijo, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Son només part de la decoración. Solo tienes que ignorar a esta gente. Son solo parte de la decoración». Luego miró directamente a Lena, aunque sus ojos parecían pasar justo a través de ella. Bajó la voz ligeramente, hablando a Álvaro. «Mírala. Probablemente una artista fracasada o alguna cosa. Una cara bónica y buida, prou bona per servir l'axusma, però ni un sol pensament darrere, mírala. Probablemente una artista fracasada o algo así. Una cara bonita y vacía, suficientemente buena para servir a la chusma, pero ni un solo pensamiento detrás». Álvaro se rió nerviosamente. «Exacte. Fa el que se li diu. Això és tot el que importa». «Exacto. Hace lo que se le dice. Eso es todo lo que importa». El insulto fue tan casual, tan profundamente deshumanizante, que casi le quitó el aliento. No era lo peor que había escuchado. Pero viniendo de este hombre, en este contexto, superpuesto a la revelación sobre Nordman AG, era como una cerilla arrojada sobre gasolina. El dolor cansado en sus pies desapareció, reemplazado por una oleada de adrenalina. El fantasma de Barcelona ya no era un recuerdo tenue. Estaba sentado en la mesa 7, comiendo solomillo y burlándose de ella en el idioma de su nacimiento. El señor Kobayashi había permanecido en silencio durante este intercambio. Tomó un sorbo lento y deliberado de su agua, y por un momento fugaz, sus ojos se encontraron con los de Lena. No había lástima en su mirada, pero sí un destello de algo más. Curiosidad, quizás incluso incomodidad. Era un testigo, Diego, ajeno, continuó. El cas és que hem d'actuar ràpid. Tan aviat com tinguem el control, externalitzarem el Departament de Recerca i Desenvolupament que tant valoren. Massa car, massa sentimental.
Les seves patents més valuoses son tot el que volem. El caso es que tenemos que actuar rápido. Tan pronto como tengamos el control, externalizaremos el departamento de investigación y desarrollo que tanto valoran. Demasiado caro, demasiado sentimental. Sus patentes más valiosas son todo lo que queremos. Era la estrategia exacta que la sociedad pantalla había planeado hace 3 años. La estrategia exacta contra la que ella había advertido a Nordman. Mendoza no estaba solo conectado a su caída. Era su arquitecto. Se había escondido detrás de capas de secreto corporativo. Y ahora, años después, a miles de kilómetros de distancia, estaba exponiendo sus pecados sobre su mesa. Asumiendo que ella era demasiado estúpida para entender, Lena terminó de servir el agua, su mano milagrosamente estable. Colocó la jarra de vuelta en su bandeja, su mente acelerada, la humillación, los años de lucha, la injusticia de todo se unió en un único punto agudo de claridad. No era solo una camarera, era Lena Vogel y lo recordaba todo. El resto del plato principal fue un borrón para Lena. Se movía en piloto automático, su mente un torbellino de frases en catalán, logotipos corporativos y el fantasma de su antiguo yo. La rabia que había ardido dentro de ella ahora estaba contenida, hirviendo a fuego lento bajo una capa de calma helada. Una oportunidad acababa de caer en su regazo. Una oportunidad peligrosa, aterradora y completamente irresistible. No estaba pensando en venganza. Todavía no. Estaba pensando en justicia. Le sirvió el postre, un decadente culán de chocolate para Diego y Álvaro, un ligero sorbete de yuzu para el señor Kobayashi. Durante todo el tiempo, la conversación en catalán continuó, llena de jerga financiera y risas autocomplacientes. Diego estaba alardeando ahora, hablando de una adquisición anterior, una empresa tecnológica en Múnich, y cómo habían recortado la grasa. Un eufemismo que ella sabía significaba despedir a cientos de empleados justo antes de las Navidades. Finalmente, la comida terminó. Los platos fueron retirados. El último vino se había ido. Diego Mendoza se reclinó en su silla, dándose palmaditas en el estómago con la satisfacción de un emperador romano. Captó la mirada de Lena y chasqueó los dedos. Un gesto de puro e inalterado derecho. «La cuenta», ordenó en español. Luego, mientras ella se giraba para ir a buscarla, hizo su comentario final y despectivo en catalán. Un último disparo para beneficio de sus compañeros. «Afanya't, noia. Tenim coses més importants a fer que esperar que arrosseguis els teus peuets per aquí. Apresúrate, niña. Tenemos cosas más importantes que hacer que esperar a que arrastres tus piececitos por aquí». Lena se detuvo. Su espalda estaba hacia ellos. Todo el restaurante pareció desvanecerse. El estruendo de los platos, el murmullo de la conversación, las distantes sirenas de la ciudad, todo se disolvió en un zumbido bajo. Solo estaba la mesa 7 y el eco de sus palabras. «Apresúrate, niña». Tomó un aliento lento y deliberado. Podía alejarse, podía traerle la cuenta, aceptar su probablemente miserable propina y desaparecer de vuelta a su vida anónima. Era la opción segura, era la opción inteligente. Pero 19 meses de morderse la lengua, de tragarse su orgullo, de aceptar su destino injusto, todo había terminado. Se dio la vuelta. Caminó de regreso a la mesa, no con el apresuramiento servil de una sirvienta, sino con el paso firme y confiado que solía emplear al entrar en una sala de juntas. No llevaba carpeta de cuenta. Sus manos estaban vacías, juntas holgadamente frente a ella. Miró directamente a Diego Mendoza, sosteniendo su mirada hasta que se vio obligado a reconocer su presencia como algo más que un mueble. Un destello de molestia cruzó su rostro. Lena sonrió, pero no era su sonrisa de camarera. Esta era afilada, precisa y completamente desprovista de calidez, y entonces habló. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire con una claridad impresionante. Su catalán era impecable. No el catalán casual que Diego había estado usando, sino el catalán formal y académico de una profesional con educación universitaria. «Disculpi, señor», comenzó, su tono perfectamente nivelado. «El seu compte sortirá de seguida, pero he de fer-li notar una cosa. Disculpe, señor. Su cuenta saldrá enseguida, pero debo hacerle notar algo». El efecto fue instantáneo y sísmico. La expresión presumida de Diego Mendoza no solo cayó, se hizo añicos. Su mandíbula quedó floja. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Parecía como si una estatua acabara de empezar a hablarle. Álvaro se congeló con un trozo de chocolate en su tenedor, su rostro palideciendo a un blanco enfermizo. Miró de Lena a Diego y de vuelta, con pánico puro en sus ojos. La única persona que no parecía completamente sorprendida era el señor Kobayashi. Simplemente colocó su servilleta sobre la mesa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y observó a Lena con una expresión de intenso e indiviso interés. Lena continuó, su mirada fija en Diego. «La seva gramàtica és una mica descuidada quan s'adreça a una senyora. Encara que només sigui una cambrera».
Jove, o senyoreta Potser sería más apropiado que noia. Le falta respecte, su gramática es un poco descuidada cuando se dirige a una señora, aunque solo sea una camarera. Joven o señorita quizás sería más apropiado que niña. Le falta respeto. Dejó la corrección flotar en el aire, una pequeña y precisa incisión. Era más que un comentario sobre su lenguaje. Era un desafío a su superioridad percibida. Diego finalmente encontró su voz, tartamudeando en una mezcla torpe de catalán y español. ¿Qué demonios estás fent? ¿Qué demonios estás haciendo? La sonrisa de Lena se tensó. Faig el que sem diu. ¿Això es tot el que importa hoy? Dijo, haciendo eco del comentario psicofante anterior de Álvaro. Pero de vegades hom sent coses. Per exemple que la junta directiva de Nordman és feble, o que el projecte Quimera pretén desmantellar el seu departament de recerca y desenvolupament per arribar a les seves patents. Hago lo que se me dice. Eso es todo lo que importa, ¿verdad? Pero a veces uno escucha cosas. Por ejemplo, que la junta directiva de Nordman es débil, o que el proyecto Quimera pretende desmantelar su departamento de investigación y desarrollo para llegar a sus patentes. Cada palabra era un golpe de martillo. Álvaro dejó caer su tenedor. Aterrizó en su plato con un estruendo fuerte que pareció resonar en el espacio, ahora silencioso, alrededor de su mesa. El rostro de Diego, ya pálido, ahora estaba ceniciento. La sangre se había drenado completamente de él. La miraba ahora, viéndola verdaderamente por primera vez. Y un horrible amanecer de reconocimiento mezclado con miedo crudo estaba floreciendo en sus ojos. Todavía no sabía quién era ella, pero sabía que no era una camarera. Era una amenaza. La burbuja de silencio alrededor de la mesa 7 era espesa de tensión. Diego Mendoza miraba fijamente a Lena, su mente claramente acelerada, tratando de ubicarla, de categorizarla, de entender el monumental error de cálculo que acababa de cometer. Era un hombre que controlaba cada variable. Sin embargo, una variable aleatoria acababa de ponerse de pie y recitar los principios centrales de su plan depredador más secreto. Intentó recuperar el control, recurriendo a la autoridad fanfarrona. «Això és absurd», gruñó en catalán, su voz un gruñido bajo. «No tens ni idea del que estàs parlant. Has estat espiant converses privats. Això és motiu de comiat immediat. Esto es absurdo. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Has estado espiando conversaciones privadas. Esto es motivo de despido inmediato». Lena no se inmutó. El miedo con el que había vivido durante casi 2 años estaba siendo quemado por el fuego justo del momento. «Señor Mendoza, de Mendoza Capital», respondió, su voz todavía peligrosamente calmada. «Oh, crec que sé exactamente del que estic parlant. El proyecto Quimera no es un plan nou. Es un plavel reempaquetado de fa 3 anys. Aleshores, él va a impulsar una societat pantalla anomenada Ital Red Holdings per amagar els veritables inversors. Inversors com, per exemple, Mendoza Capital. Señor Mendoza de Mendoza Capital. Oh, creo que sé exactamente de lo que estoy hablando. El proyecto Quimera no es un plan nuevo. Es un plan viejo reempaquetado de hace 3 años. Entonces, lo impulsó una sociedad pantalla llamada Ital Red Holdings para ocultar a los verdaderos inversores. Inversores como, por ejemplo, Mendoza Capital. Ante la mención de Ital Red Holdings, Álvaro hizo un pequeño sonido de ahogo. Era una entidad antigua, enterrada profundamente en su historia corporativa, una herramienta usada para sus operaciones más agresivas y legalmente ambiguas. Que la camarera conociera ese nombre era imposible. Los ojos de Diego se entornaron. La fanfarronería había desaparecido, reemplazada por un enfoque reptiliano y frío. «¿Quién eres?», exigió, cambiando de vuelta al español, como si el idioma mismo pudiera ofrecerle un escudo. Este era el momento, la culminación de todo. Lena se irguió un poco más alta, y por primera vez esa noche dejó que la máscara de la camarera cansada cayera completamente. En su lugar estaba el rostro de la analista financiera aguda y brillante que había sido una vez. «Em dic Lena Vogel», dijo, hablando lenta y deliberadamente, su catalán nítido y claro para que los 3 hombres lo entendieran. «Me llamo Lena Vogel». Dejó que su nombre flotara en el aire. Para Álvaro y el señor Kobayashi no significaba nada. Pero ella no los estaba mirando. Estaba mirando a Diego Mendoza. Vio el destello de confusión en sus ojos. Luego, la búsqueda frenética a través de sus archivos mentales de enemigos y obstáculos. Y luego vio el momento en que lo encontró. El momento en que las piezas del rompecabezas encajaron. Su rostro pasó de ceniciento al color del hueso blanqueado. Era una mirada de horror puro e inalterado. Lo recordaba. Vaig ser l'analista principal al Banc Estratègic Català de Barcelona, continuó Lena, presionando su ventaja, su voz resonando con el peso de su historia. Vaig ser la que va a escriure l'estratègia defensiva per a Nordman AG contra el vostre primer atac.
L'estratègia que hauria funcionat si les meves dades no haguessin estat robades i manipulades per desacreditar-me i destruir la meva carrera. No només em van fer fora, em van esborrar. Y vau pensar que había desaparegut per sempre. Fui la analista principal en el Banco Estratégico Catalán de Barcelona. Fui quien escribió la estrategia defensiva para Nordman AG contra su primer ataque. La estrategia que habría funcionado si mis datos no hubieran sido robados y manipulados para desacreditarme y destruir mi carrera. No solo me despidieron, me borraron, y pensó que había desaparecido para siempre. Dio un paso más cerca de la mesa, inclinándose ligeramente, su voz bajando a un susurro intenso. Es va amagar darrere dels seus advocats i societats pantalla. Però sempre vaig sospitar que era obra vostra. Simplement no vaig tenir les proves fins aquesta nit. Acaba de servir-me-les en una safata de plata juntament amb els seus insults. Se ocultó detrás de sus abogados y sociedades pantalla, pero siempre sospeché que era obra suya. Simplemente nunca tuve las pruebas hasta esta noche. Acaba de servírmelas en una bandeja de plata junto con sus insultos. Diego Mendoza, el titán de la industria, el rey de Arya, estaba sin palabras. Parecía haber visto un fantasma, y en cierto modo lo había hecho. El fantasma de una vida que había arruinado acababa de servirle su postre. Había insultado a una camarera, y al hacerlo, había confesado sus pecados corporativos a la única persona en la tierra que entendía su significado completo. Álvaro parecía estar a punto de estar físicamente enfermo. Era un socio junior. Estaba implicado, pero no era el arquitecto. Solo era un pasajero en un barco que ahora de repente estaba tomando agua a un ritmo alarmante. Entonces, una nueva voz entró en la conversación. El señor Kobayashi, que había estado observando todo el intercambio con la intensidad silenciosa de un maestro de ajedrez, juntó sus manos sobre la mesa. Miró a Lena y por primera vez le habló directamente, su español formal y preciso. «Señorita Vogel», dijo, su voz calmada pero con inmensa autoridad. Su nombre también me resulta familiar. Mi propia empresa, Kobayashi Heavy Industries, fue abordada por Ethelred Holdings hace 2 años con una propuesta disruptiva similar para uno de nuestros competidores. Declinamos. Encontramos sus métodos deshonrosos. Volvió su mirada fría hacia Diego. Señor Mendoza, creo que nuestra cena ha concluido. Y también nuestra posible asociación. No seguiremos adelante con el proyecto Quimera ni con ninguna otra empresa con su firma. Con eso, se puso de pie, hizo una ligera y respetuosa reverencia a Lena, no a Diego, y se alejó de la mesa sin mirar atrás, dejando un silencio atónito y los restos de la velada de Diego Mendoza, su trato y muy posiblemente su carrera. La partida del señor Kobayashi fue como un martillo golpeando, terminando los procedimientos. El hechizo se rompió. Diego Mendoza, que había estado congelado en un estado de parálisis horrorizada, finalmente se lanzó al movimiento. Su rostro era una máscara tronadora de furia y humillación. «Tú», siseó a Lena, su voz temblando de rabia, «estás acabada. Te pondré en la lista negra de cada restaurante, cada cafetería de esta ciudad. Estarás fregando suelos por el resto de tu patética vida. ¿Me oyes?» Su voz estaba subiendo, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Los clientes comenzaban a girarse y mirar, sintiendo el drama que se desarrollaba. María, la gerente, que había estado observando desde la distancia con el ceño fruncido y preocupado, comenzó a caminar con determinación hacia ellos. Lena mantuvo su posición. Las amenazas que la habrían aterrorizado ayer ahora parecían huecas. «Ya me hizo lo peor, señor Mendoza», dijo, su voz firme. «Me quitó mi carrera, mi reputación, mi hogar. ¿Cree que amenazar mi trabajo de camarera me asusta ahora? Acaba de confesar espionaje corporativo y manipulación de mercado frente a un testigo. Creo que usted tiene problemas más grandes». Justo entonces, María llegó a la mesa. «¿Hay algún problema aquí, señor Mendoza?», preguntó, su tono firme pero profesional. ¿Esta empleada suya?», tartamudeó Diego señalando con un dedo tembloroso a Lena. «Está loca. Ha estado acosándonos, haciendo acusaciones salvajes. Quiero que sea despedida. Ahora». María miró del rostro apoplético de Diego al inquietantemente calmado de Lena. Había trabajado en este negocio durante 30 años. Conocía la diferencia entre una empleada histérica y un millonario acorralado. «Lena», dijo gentilmente, «¿por qué no te tomas tu descanso? Yo me encargaré de esto». «No está tomando un descanso, está despedida», rugió Diego. «En realidad», dijo Lena desprendiéndose la pequeña placa magnética con su nombre del uniforme. La colocó suavemente sobre la mesa junto al culán de chocolate medio comido. «Renuncio», miró a María con una pequeña sonrisa de disculpa.
Lo siento, María, por la escena. María simplemente sacudió la cabeza ligeramente. Un destello de comprensión y quizás incluso orgullo en sus ojos. Adelante, cariño. Está bien. Mientras Lena se giraba para irse, una mano tocó gentilmente su brazo. Se giró. Era el señor Kobayashi. Había esperado por ella cerca de la salida del restaurante. En su mano extendió una elegante tarjeta de visita negra. «Señorita Vogel», dijo, su voz baja. «Lo que el señor Mendoza le hizo fue una injusticia. Lo que planeaba hacer a Nordman es una enfermedad en nuestra industria. Mi vuelo de regreso a Tokio no es hasta el viernes. Estaría muy interesado en escuchar su historia completa. Quizás tengamos intereses mutuales». Lena miró la tarjeta. Kenji Kobayashi, CEO, Kobayashi Heavy Industries. Se sentía imposiblemente pesada en su mano. Un salvavidas lanzado desde el más inesperado de los lugares. «Gracias, señor Kobayashi», dijo, su voz espesa de emoción. «Yo le llamaré». Él hizo otra breve y respetuosa reverencia y se fue. Lena caminó a través de la cocina del restaurante, pasando los rostros atónitos de sus ahora ex compañeros. No se detuvo en su taquilla, caminó directamente por la puerta de servicio trasera hacia el aire fresco de la noche del callejón. Se apoyó contra la áspera pared de ladrillo, la adrenalina finalmente comenzando a disminuir, dejándola temblando. Lo había hecho. Se había enfrentado al hombre que la arruinó, y de una manera espectacular había hecho explotar su vida tranquila y miserable. Estaba desempleada, no tenía plan, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. El fantasma de Barcelona ya no la perseguía. Le había dado una voz. De vuelta dentro de Arya, Diego Mendoza quedó para coser en las ruinas. Su trato estaba muerto. Su reputación frente a un jugador internacional importante estaba destrozada. Y un fantasma de su pasado ahora tenía un nombre, un rostro y un poderoso nuevo aliado potencial. Mientras arrojaba su tarjeta de crédito sobre la mesa para pagar la exorbitante cuenta, su mente no estaba en el dinero. Estaba en una cosa: silenciar a Lena Vogel de una vez por todas esta vez. La primera ficha de dominó había caído. Y había aterrizado directamente sobre él. La guerra apenas estaba comenzando. Las 24 horas después de que Lena saliera de Arya, fueron una mezcla surrealista de terror y exaltación. La oleada inicial de victoria justa dio paso a la cruda realidad de su situación. Estaba sin trabajo, con ahorros menguantes y un enemigo poderoso que ahora sabía exactamente dónde encontrarla. Cada vez que su teléfono zumbaba, su corazón saltaba a su garganta, esperando un mensaje amenazante o una llamada de un abogado representando a Mendoza Capital. Pasó la primera noche sin dormir en su pequeño piso de Vallecas. La tarjeta de visita de Kenji Kobayashi sentada en su mesita de noche como un talismán. Podía confiar en él. Su gesto parecía genuino, pero en su mundo el altruismo era una mercancía rara y a menudo engañosa. Era un titán corporativo, igual que Mendoza. Los tiburones rara vez defienden a los peces. Solo compiten por quién se los come. Por la mañana, la determinación había endurecido su miedo. No le quedaba nada que perder y todo que ganar. Tomó un respiro profundo y marcó el número en la tarjeta. Una voz profesional y nítida respondió inmediatamente. Cuando dio su nombre, fue transferida al señor Kobayashi sin un momento de duda. «Señorita Vogel». Su voz era tan calmada y mesurada como había sido en el restaurante. «Me alegra que haya llamado. Me he tomado la libertad de asegurar una sala de conferencias en mi hotel. ¿Puede reunirse conmigo en Mina ahora?» Una hora después, Lena se encontró no en una sala de conferencias estéril, sino en una extensa suite de ático en el Hotel Villamagna con vista al Paseo de la Castellana. El señor Kobayashi estaba allí junto con una mujer de mirada aguda de unos 50 años, a quien presentó como Akari Tanaka, la jefa de su departamento legal. No hubo pretensiones. Lena pasó las siguientes 2 horas relatando toda su historia, comenzando desde su prometedora carrera en Barcelona, su trabajo en la defensa de Nordman, la repentina filtración de datos, los informes manipulados que apuntaban directamente a ella, y la forma rápida y brutal en que su firma y la industria la habían expulsado. Explicó cómo había huido a Madrid, tomando un trabajo servil para mantenerse fuera del radar, avergonzada y derrotada. El señor Kobayashi y la señora Tanaka escucharon sin interrumpir, sus expresiones serias. Cuando terminó, la señora Tanaka habló primero. «Lo que describe, señorita Vogel», dijo su español perfecto, «es una táctica clásica de difamación y adquisición. Desacreditar la defensa desde dentro, crear caos y luego lanzarse a recoger las piezas con descuento.
Ethelred Holdings fue el instrumento legal, pero Mendoza era la mente detrás. Para probarlo, necesitamos más que su testimonio. Necesitamos los datos originales sin manipular. Se han ido, dijo Lena, la vieja desesperanza volviendo. Estaban en un servidor seguro en el banco. Después de que me despidieran, mi acceso fue revocado y mis archivos fueron archivados, lo que significa que probablemente fueron borrados. Quizás, dijo el señor Kobayashi, inclinándose hacia adelante. Pero hombres como Mendoza son arrogantes. La arrogancia conduce al descuido. Pueden creer que la evidencia está destruida, pero los fantasmas digitales son difíciles de exorcizar completamente. Aquí es donde podemos ser de ayuda, explicó que su interés no era puramente altruista. Las tácticas depredadoras de Mendoza Capital eran un cáncer en el mercado global. Kobayashi Heavy Industries creía en construir y sostener, no en derribar y vender por partes. El intento de Mendoza de reclutarlo para el proyecto Quimera fue un insulto a su filosofía empresarial. Ayudar a Lena era un asunto de honor, pero también era una jugada estratégica para eliminar a un competidor deshonroso. «Tenemos recursos, señorita Vogel», declaró el señor Kobayashi llanamente. «Tecnológicos, legales y financieros. Podemos financiar una investigación. Podemos contratar a los mejores especialistas en recuperación forense de datos. Pero necesitamos su experiencia. Usted sabe dónde buscar. Conoce los nombres, las estructuras de archivos, los protocolos de su tiempo en el banco». Justo cuando esta nueva e increíble alianza se estaba forjando, el teléfono de Lena sonó. Era un número desconocido con un código de país alemán. Su sangre se heló. Vaciló, luego respondió poniéndolo en altavoz. «¿Lena? ¿Lena Vogel? ¿Eres tú?» La voz era vieja, crepitante e instantáneamente familiar. Era el profesor Ulrich Brandt, su antiguo mentor de sus días universitarios en Heidelberg, un hombre que enseñaba ética corporativa y era una de las pocas personas que había creído en su inocencia. «Profesor Brandt», susurró atónita. «Hija mía, he estado tratando de contactarte durante un año», dijo, su voz llena de urgencia. «Vi un artículo esta mañana, una pequeña mención en un boletín financiero en línea. Una asociación entre Mendoza Capital y Kobayashi Heavy Industries ha sido abruptamente cancelada después de un dramático incidente durante una cena en Madrid. Mencionaba a Mendoza por nombre. Tuve un terrible presentimiento de que tenía algo que ver contigo». «Profesor, ¿cómo?» «No importa», interrumpió. «Escúchame. Después de que fuiste deshonrada, nunca lo creí. Comencé mis propias investigaciones silenciosas. Tengo un exalumno, un buen hombre, que ahora trabaja en el Departamento de Seguridad Informática del Banco Estratégico Catalán. Siempre sintió que tu caso fue manejado incorrectamente. Hablamos anoche. Tus archivos no fueron borrados, Lena. Fueron colocados en un archivo profundo, un servidor segregado usado para retenciones de litigios. No podían borrarlos sin crear una brecha de datos sospechosa. Están inactivos, pero existen». Lena miró fijamente el teléfono, su mente dando vueltas. La única pieza de evidencia que pensó que se había perdido para siempre. El fantasma digital del que el señor Kobayashi acababa de hablar era real. «Hay más», continuó el profesor Brandt, su voz baja. «El hombre que te reemplazó, el que más se benefició de tu despido, fue un analista senior llamado Enrique Bauer. Bauer dejó el banco 6 meses después de que tú lo hicieras. Ahora ocupa una posición muy cómoda y muy senior en la sede europea de Mendoza Capital». La última pieza encajó. Fue un trabajo interno. Bauer probablemente había sido el topo de Mendoza todo el tiempo. Había robado y alterado sus datos, la había inculpado y había sido recompensado por su traición. Lena miró desde su teléfono al señor Kobayashi y la señora Tanaka. Sus expresiones eran sombrías, determinadas. La casa ya no era solo de un fantasma. Ahora tenían un nombre, una ubicación y un objetivo. Una alianza transatlántica acababa de ser forjada, combinando el conocimiento íntimo de Lena, los inmensos recursos de Kobayashi y la inteligencia crucial del profesor Brandt desde el corazón del viejo imperio. La guerra contra Diego Mendoza estaba a punto de volverse global. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral en presión controlada e implacable. La suite de ático en el Hotel Villa Magna, con sus vistas panorámicas del Paseo de la Castellana, fue transformada de un símbolo de lujo en una sala de guerra transatlántica de alta tecnología. Pizarras blancas cubiertas de cronologías y nombres reemplazaron el arte caro en las paredes. El zumbido silencioso de servidores y líneas de comunicación encriptadas reemplazó la música clásica suave del hotel.
Esta era la nueva oficina de Lena, y nunca se había sentido más en casa. Se encontró en el centro de un equipo formidable. Estaba Akari Tanaka, la jefa legal de Kobayashi, una mujer cuyo comportamiento calmado enmascaraba una mente como una trampa de acero. Se movía con propósito silencioso. Sus llamadas a equipos legales en Madrid y Barcelona quirúrgicamente precisas. Luego estaba Saito, el analista forense tecnológico, un joven que parecía subsistir enteramente de café y fideos instantáneos, sus dedos volando a través de múltiples teclados en un borrón. Hablaba rara vez, pero cuando lo hacía era para anunciar un avance. Lena, por su parte, era el corazón de la operación. Era la memoria institucional, la que conocía los nombres, la cultura corporativa del banco, los protocolos y, lo más importante, la composición psicológica de las personas que le habían hecho daño. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por un fuego analítico agudo. Su primer objetivo no era Diego Mendoza, sino el hombre que había sido su instrumento, Enrique Bauer. Hombres como Bauer están impulsados por dos cosas, codicia y ego, explicó Lena al equipo señalando su foto en la pizarra. Traicionó a su firma por dinero, pero tomó mi trabajo por estatus. Creerá que su posición en Mendoza Capital lo hace intocable. Esa es su debilidad. Los investigadores de la señora Tanaka en Europa comenzaron a pintar un cuadro vívido de la vida de Bauer. No solo estaba viviendo bien, estaba viviendo imprudentemente. Rastrearon sus gastos lujosos a través de registros públicos y fuentes discretas. Un Porsche nuevo, un piso de fin de semana en Zúrich, una huella en línea que mostraba un gusto por el póker en línea de altas apuestas. Está filtrando dinero, observó la señora Tanaka durante una sesión informativa nocturna, señalando un resumen financiero. Su salario es sustancial, pero sus gastos son astronómicos. Está complementando sus ingresos. Saito encontró la fuente. Está haciendo operaciones pequeñas y frecuentes en acciones tecnológicas y farmacéuticas, anunció mostrando un gráfico codificado por colores. Están cronometradas perfectamente, siempre 1 o 2 días antes de grandes anuncios por empresas en las que Mendoza Capital tiene interés. Es tráfico de información privilegiada clásico. Se ha vuelto descuidado, arrogante. Mientras los investigadores construían su caso contra Bauer, la señora Tanaka lanzó el asalto legal contra el Banco Estratégico Catalán. La respuesta inicial fue un muro de resistencia corporativa. Los abogados del banco fueron desdeñosos, citando leyes de privacidad y estatutos de limitaciones. La señora Tanaka no se inmutó. En una tensa videoconferencia con el asesor general del banco en Barcelona, expuso su posición con claridad escalofriante. «Señor Smith», comenzó, su voz engañosamente agradable. «No estamos en una expedición de pesca. Tenemos inteligencia creíble que indica que una ex empleada, Lena Vogel, fue víctima de espionaje corporativo que se originó dentro de su institución, lo que llevó a un daño financiero y reputacional significativo. También tenemos razones para creer que la evidencia de este crimen está almacenada en un servidor específico de retención de litigios, número de serie 7 Alpha Delta. Rechazar una solicitud de descubrimiento legítima y dirigida nos obligará a presentar una moción que obligue su cooperación. La óptica de un banco importante, ocultando activamente evidencia de un crimen para proteger a un saboteador, sería desafortunada, especialmente cuando nuestro cliente, Kobayashi Industries, está considerando sus futuros socios bancarios europeos. La amenaza velada, combinando fuerza legal con inmensa presión financiera, funcionó. En 48 horas, un masivo archivo de datos encriptados fue transferido de forma segura a los servidores de Saito. Las siguientes 72 horas fueron un tenso juego de espera. Saito trabajó las 24 horas. Su rincón de la suite estaba lleno de tazas de café vacías. Lena descubrió que no podía dormir. Paseaba por la suite, los fantasmas de su pasado arremolinándose a su alrededor. ¿Qué pasaba si no encontraba nada? ¿Qué pasaba si los datos habían sido corrompidos más allá de la recuperación? En la tercera noche, justo cuando el amanecer estaba rompiendo sobre la ciudad, Saito la llamó. Su rostro estaba pálido de agotamiento, pero sus ojos brillaban. «Lo encontré», susurró señalando su monitor central. «Es hermoso». En la pantalla había 2 documentos lado a lado. El primero se titulaba LV Nordman Defensa Final Castles, su archivo, su trabajo. El segundo era EB Nordman Defensa Final Rev Assis IAS, creado 97 minutos después del suyo. «He ejecutado un análisis diferencial», dijo Saito escribiendo un comando. La pantalla se iluminó con texto resaltado. En la versión de Bauer, las proyecciones de ingresos se habían reducido en un 12%. Las estimaciones de costos operativos se habían inflado en un 18%. Las relaciones deuda-capital se habían sesgado sutilmente.
Eran cambios pequeños, individualmente plausibles, pero juntos pintaban un cuadro de la estrategia de Lena como imprudente y condenada al fracaso. Era el trabajo de un mentiroso hábil. «Y ahora la magia», dijo Saito. Abrió otra ventana. El registro de acceso al servidor mostraba a Lena subiendo su archivo a las 4:15 p.m., hora de Barcelona. Luego mostraba un acceso y descarga de ese mismo archivo a las 4:30 p.m., desde una dirección IP asignada a la terminal de Enrique Bauer. Finalmente, mostraba la subida de su versión revisada y saboteada a las 5:52 p.m. y luego la pieza final y condenatoria de evidencia. Un registro de un paquete de datos encriptado enviado desde la terminal de Bauer a las 6:10 p.m. a un servidor offshore en las Islas Caimán. Un servidor que el equipo de la señora Tanaka ya había vinculado definitivamente a Ethelred Holdings, la sociedad pantalla de Diego Mendoza. Lena miró fijamente la pantalla, su respiración atascándose en su pecho. Todo estaba allí. Todo el crimen expuesto en líneas de código y marcas de tiempo. Era la verdad prístina e innegable. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, no de tristeza, sino de profunda y devastadora vindicación. El acto final fue rápido. La señora Tanaka y un abogado alemán volaron a Ginebra. No irrumpieron en la oficina de Bauer. Lo invitaron a un café en un discreto hotel de 5 estrellas. Llegó luciendo presumido y ligeramente molesto. Apenas tuvo tiempo de pedir un espresso antes de que la señora Tanaka deslizara una tableta a través de la mesa. En ella estaba la evidencia de su tráfico de información privilegiada. Creemos que esto constituye una violación significativa de su contrato de empleo con Mendoza Capital, dijo con calma. Sin mencionar una violación de varias regulaciones financieras suizas y de la UE, Bauer palideció, tartamudeando negaciones. La señora Tanaka lo dejó terminar, luego deslizó una segunda tableta a través de la mesa. Esta mostraba los registros del servidor del banco. Su presunción se evaporó, reemplazada por pánico animal crudo. «Mi cliente, Lena Vogel, no tiene interés en verlo en prisión, señor Bauer», dijo la señora Tanaka, su voz como hielo. «Ella quiere al hombre que dio las órdenes. Tiene una oportunidad de darnos una confesión completa y firmada, detallando el papel de Diego Mendoza en todo el asunto. A cambio, proporcionaremos esta evidencia de sus actividades financieras no relacionadas a las autoridades, quienes probablemente serán mucho más indulgentes con un testigo cooperativo que con un criminal común». Acorralado y expuesto, Enrique Bauer se derrumbó completamente. Confesó todo. Con la confesión firmada de Bauer, el dossier estaba completo. No fueron a las autoridades primero. Ese camino era lento, propenso a tratos en trastienda. El señor Kobayashi quería una ejecución pública. Personalmente contactó a los editores de 3 de los periódicos financieros más respetados del mundo, el Wall Street Journal, el Financial Times y el Handelsblatt. El paquete completo les fue entregado simultáneamente con un embargo de las 6 a.m., hora de Europa Central, del día siguiente. Lena estaba despierta, observando el amanecer desde la ventana del ático cuando las primeras alertas llegaron a su teléfono. Los titulares eran brutales. El engaño de Mendoza. Archivos filtrados revelan años de espionaje corporativo. El escándalo Nordman. Mendoza Capital inculpó a una analista para apoderarse de una joya alemana. La caída de un titán. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Las operaciones de acciones vinculadas a Mendoza Capital fueron suspendidas. La CNMV, BaFin y las autoridades suizas anunciaron investigaciones coordinadas y de amplio alcance. Los inversores de Mendoza, los hombres y mujeres poderosos que había enriquecido, se volvieron contra él con la ferocidad de una manada de tiburones. La reunión de emergencia de la Junta no fue una negociación, fue una amputación. Cortaron cada vínculo, recuperaron cada bono que legalmente podían y lo arrojaron para enfrentar las consecuencias solo. Era un paria. Lena vio una entrevista con un miembro de la Junta visiblemente conmocionado en la televisión. No teníamos idea, mintió el hombre. Diego Mendoza actuó solo. Sus acciones son una traición a todo lo que representamos. Una semana después llegó una oferta de acuerdo formal del Banco Estratégico Catalán. Era una suma de 9 cifras, un número tan grande que parecía irreal. Era dinero de silencio, una disculpa y una restitución, todo enrollado en uno. Mirándola, Lena sintió un extraño desapego. El dinero era validación, pero no podía comprar de vuelta los años perdidos, la vergüenza, la lucha. Su futuro era un gasto abierto e intimidante. Tenía su nombre de vuelta, su reputación no solo restaurada, sino mejorada. Las ofertas de trabajo llegaron en masa de bancos de inversión y firmas de capital privado. Todos ansiosos por contratar a la mujer que había superado a Diego Mendoza. Pero la idea de volver a esa vida, de pasar el tiempo sobre hojas de cálculo para hacer a los ricos más ricos,
Se sentía como una traición a su propio viaje. Se reunió con el señor Kobayashi una última vez en la ahora desmantelada sala de guerra. «Tiene una elección, señorita Vogel», dijo. «Puede volver al juego, una jugadora más poderosa que antes. O puede ayudar a cambiar las reglas», expuso su visión. El Instituto Prometeo, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la ética corporativa y la responsabilidad. Estaría financiado por una coalición de empresas lideradas por Kobayashi Industries, que creían que el valor a largo plazo venía de la integridad, no de la depredación. Investigaría la mala conducta corporativa, proporcionaría ayuda legal a denunciantes y abogaría por regulaciones más fuertes. «Necesito a alguien que lidere sus operaciones europeas», dijo el señor Kobayashi. «Alguien con las habilidades de un analista, el corazón de un superviviente y el coraje de un luchador. Alguien que entienda exactamente contra lo que estamos luchando». Lena miró por la ventana a la vasta ciudad abajo. Había venido aquí para desaparecer. Había sido un fantasma, un susurro. Ahora le estaban ofreciendo una espada. No estaría analizando empresas para adquirirlas. Estaría analizándolas para hacerlas responsables. Sería la guardiana que nunca tuvo. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. La primera sonrisa genuina y alegre en años. «Señor Kobayashi», dijo, su voz clara y fuerte. «¿Cuándo empiezo?». Esa es la increíble historia de Lena Vogel, una mujer que nos recuerda que la fuerza y la inteligencia no se definen por un título de trabajo o un uniforme. Es un poderoso testimonio del hecho de que nunca sabes verdaderamente las batallas que la persona a tu lado ha luchado o el poder oculto que tienen dentro. La historia de Lena es sobre más que solo venganza. Es sobre resiliencia, la recuperación de la propia identidad y las sorprendentes alianzas que pueden formarse en la lucha por la justicia. Muestra que incluso en un mundo que parece estar dominado por los ruidosos y los arrogantes, una voz tranquila y firme que dice, la verdad puede derribar un imperio. Si te inspiró el coraje de Lena y su lucha por lo que es correcto, por favor muestra tu apoyo dándole me gusta. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y para más historias de la vida real de increíbles giros del destino y triunfos de los más débiles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por escuchar.